iniciado ya oficialmente el cristianismo, comienza a imperar el miedo y comienza a propagarse el miedo, fundamentalmente a través de los demonios del Antiguo Testamento. Ahora, es verdad que en el Antiguo Testamento, si uno lo lee, hay alrededor de 200 demonios. Los demonios son potencias, poderes, espíritus que según la tradición están en el segundo estrato por sobre el ser humano. Está el ser humano, están los ángeles y después viene el tercer, digamos el segundo estrato. Si uno piensa en el hombre, son 3 estratos: hombre, ángeles y todo un tercer estrato donde, entre otras cosas, están los demonios. Los demonios son fundamentales para hacer que la gente cristiana de este cristianismo primitivo, por miedo, tome la religión. Se instauran. Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí es lo relevante. Durante los primeros, el primer Antiguo Testamento, habían 200 demonios. Después, en el fondo, entre Alejandro Magno y Jesús, estos demonios se reducen a 2 y después termina habiendo solamente un gran demonio, que es Satanás. Claro, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento solamente está Satanás como el que concentra... La imagen del mal. La imagen del mal, Jean-Philippe, pero que antes habían 200. No voy a nombrar a ninguno de los demonios para no traerlos a la vida. La serpiente antigua. Claro que sí, pero Satanás concentra a todos estos demonios. Y aquí nos vamos a ir metiendo en cosas tremendamente importantes, Jean-Philippe, para los secretos del Vaticano. Porque, ¿cómo actúan Satanás? Es la pregunta. ¿Cómo actúan estos demonios del Antiguo Testamento? Lo primero que hay que decir, y todo el mundo cristiano lo sabe, que actúa primero a través del pensamiento. Según la tradición, Satanás mete en ti pensamientos que te desvían del correcto camino del Espíritu y de la luz de Jesús. Por lo tanto, el ataque de los demonios o de Satanás, primero, es a tu mente. Y va a ser muy importante cuando lo veamos más adelante, esto, porque si no, no se entiende nada. Es decir, los mensajes espirituales son, de alguna forma, encubiertos por ideas extrañas que te llegan al pensamiento. Entonces, ¿por qué es muy relevante esto de hablar de estos grandes secretos? Porque en el fondo el demonio, como entidad, Satán, que concentra todos los demonios del Antiguo Testamento, según la tradición, posee a las personas. Pero hay 2 tipos de posesiones. Está la llamada posesión externa y la posesión interna. Y esto es muy importante porque la posesión externa es cuando una idea proveniente de esta región del mal, el mal es una entidad, son espíritus malignos, son almas que deambulan en un supramundo, no en un mundo físico, pero que llegan al mundo físico. Pues bien, la posesión externa es cuando estas almas demoníacas te meten ideas que te confunden de el mensaje, en este caso de Cristo, o de las ideas espirituales. Como por ejemplo, te meten la idea de que es importante tener una casa grande. O te meten la idea de que es muy importante tener una iglesia gigantesca. Entonces, el cristiano
que es invadido por este pensamiento, se dedica a construir una gran iglesia que es material y se desvía del correcto mensaje. ¿Por qué esto es muy relevante? Porque el demonio es el gran imitador. El demonio es, en el fondo, una de las propiedades que tiene es que replica y copia el Evangelio. Y que si uno ve la historia, está señalado. Sirve para crear grandes murallas, grandes altares, pero que desvían al cristiano del correcto mensaje, desvían a las ovejas del pastor que es Jesús. Tengo una pregunta con respecto a eso, para ver si te estoy siguiendo bien. Ya. Tú me dices que, por ejemplo, un deseo como la ambición puede provenir de este demonio, que te confunde la mente y que en algún momento tú quieres tener una casa más grande o quieres tener todavía más éxito, más dinero. Eso está vinculado al demonio, ¿no? Sí. Déjame seguir, para que me entiendas. La Iglesia Católica tiene un Vaticano sumamente ostentoso. Cada vez quiere tener más feligreses. Construyen altares gigantes, construyen estatuas gigantes, construyen iglesias muy opulentas en todas partes del mundo. O sea, eso también estaría relacionado con el demonio, ¿no? Por supuesto que sí, pues. Según la doctrina, según la demonología, y que todos los grandes teólogos la conocen. Lo primero que hace el demonio es imitar a Jesús. Y te va metiendo ideas en la cabeza, como esto de construir un gran templo. El demonio es el gran imitador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la posesión externa que se llama. Tú eres un cristiano, vas, pero no te das cuenta, muchas veces, no digo siempre, que estás en una posesión externa. Que en el fondo, el cristianismo te dice, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue el mensaje de Jesús, como lo dijimos. Pregunta cuántas personas aman al prójimo como a ti mismo. Y vas a comenzar a tener la respuesta de la llamada posesión externa. Si se habla de demonios, entonces, Cristian, se hace necesario hablar de este secreto 4 que ha sido permanentemente muy bien escondido por la Iglesia, que es, o que son, los exorcismos. Efectivamente, porque está la posesión externa y está la posesión interna. ¿Por qué lo oculta tanto el cristianismo en general? ¿Por qué no quiere hablar de los exorcismos? ¿Puedo decir lo que pienso o digo ¿Lo políticamente correcto? lo políticamente correcto? Por supuesto que estamos acá en el Mentira Verdadera, así que diga lo políticamente... No, lo que piensa. Ya. Jean-Philippe, lo voy a decir al final. No, Vamos pero- mostrando... Me dejó ahí con el suspenso como Hitchcock. Mejor, ¿sabes qué? Vamos mostrando, recordemos el contexto inicial. Pongamos elementos en la mesa para que el que tenga que juzgar, que va a ser Jesús, según la tradición, saque sus conclusiones. Y después nosotros podemos cerrar el corolario. Me parece porque bien. la posesión interna ya es cuando este espíritu maligno se mete en tu cuerpo según esta tradición. Ahora, el exorcismo es otro de los grandes secretos que guarda el Vaticano. Y durante el primer cristianismo, en especial después del concilio de Nicea en adelante, pensemos y graficamos, los primeros 300 años se impone el cristianismo con martirio. Segundo periodo, el 325 en adelante, es muy importante la figura de Satán, del demonio, del miedo, y al mismo tiempo la principal herramienta que tenía el cristianismo de aquel tiempo para combatir al demonio eran los exorcismos. Claro. O sea, toda buena película tiene que tener un héroe y un villano. Claro que sí. Entonces, en la medida que se van imponiendo esto,
comienza, por ejemplo, los primeros exorcismos, que es la expulsión del maligno a través de la palabra. La palabra es lo único que te va a expulsar a este espíritu maligno que se apodera del cuerpo de la persona. La palabra, y hay algunos elementos como, por ejemplo, las cruces, los rosarios, el agua bendita, que también sirve para combatir todo el mal. Y obviamente siempre la repetición de las palabras. Y en esto hay varios libros que son tremendamente importantes, como la Statua Ecclesia Latina, que es el primer texto del año 500, fundamental para exorcizar. Después vinieron otros libros, como el Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, el Flagellum Daemonium. Del Flagellum Daemonium del año 1600 surge finalmente el ritual romano, cuya última edición estuvo a cargo de Jorge Medina, el chileno Jorge Medina, que es el ritual para exorcizar. ¿Ya? Hay otro también que se llama el Manuale Exorcitarum del 1720. Vale la pena recordar estos libros porque cuando uno los lee y se da cuenta, en el fondo se vivía en un mundo en aquel tiempo, y sobre todo también en la Edad Media, Jean-Philippe, donde el demonio estaba en todas partes. En todas partes. Así como Dios estaba en todas partes, el demonio también. Y cuando digo en todas partes, podía estar en un relicario. ¿Me pillaste ahí? ¿Qué es lo que es un relicario? Donde se guardan las reliquias. Es decir, podía estar también en los altares el demonio. Podía estar incluso en el cíngalo de un cardenal. En la ropa del cardenal podía estar el demonio en aquel tiempo. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta que así se fue imponiendo, y sobre todo en la Edad Media, esto que es el exorcismo. Mira, y vale la pena también recordar que hace muy poco tiempo, este año, fue reconocida por primera vez la Asociación Internacional de Exorcistas. Y por cierto, en Chile hay un sacerdote que se llama Luis Escobar, que es el sacerdote católico autorizado para exorcizar. Siempre son datos que hay que tirarlos, porque ¿qué es lo que sucede con el exorcismo? Que es uno de estos grandes secretos. En el exorcismo tú lo primero que tienes que hacer es descartar cualquier patología psicológica, psiquiátrica, neurosis, psicosis, esquizofrenia, porque muchas veces esas enfermedades mentales, en muchos casos, se han confundido con posesiones demoníacas y no lo son, son simplemente algunas enfermedades psicológicas. Una vez que el exorcista descarta esto, al menos hoy en día, como vamos a ver, quizá lo que ocurrió en aquel tiempo no tenía, o se incurría en otras cosas, porque se practicaba mucho más sistemáticamente. El exorcismo fue el punto, en el fondo, el segundo gran punto de partida para imponer la fe cristiana. Primero los mártires y después el exorcismo. ¿Ya? Una vez que tú descartas todas las posesiones, digamos, todas las posibles... Pero en el fondo se da el orden inverso, ¿no? Como comprobando que existe el malo, por ende decimos que existe el bueno. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ver después de eso? Tienes que ver si la persona tiene aversión, por ejemplo, a Dios, a la Biblia, al agua bendita, al crucifijo. Eso ya es una segunda señal de posesión demoníaca. Si te ponen la cruz y tú te espantas, es señal de posesión demoníaca según todo esto. Segundo, la persona tiene que hablar lenguas antiguas. Claro. Es otro signo. Tiene que tener una fuerza sobrenatural
y tiene que recordar cosas lejanas en el tiempo. Una vez que eso ocurre, la diócesis tiene que autorizar al exorcista para hacer el trabajo de expulsar con estos rituales, el ritual romano, con la repetición constante. Es bastante extenso si tú te lees, por ejemplo, todo el ritual romano, hay una serie de repeticiones hasta que el diablo se va del cuerpo de la persona. Estamos hablando de exorcismos con Cristian Contreras. Hay casos emblemáticos que incluso han tomado algunas películas que siempre han tenido mucho éxito, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, respecto a exorcismos, como por ejemplo el caso de Anneliese Michel. Ese exorcismo, Jean-Philippe, es fundamental para entender, digamos, en la actualidad esta forma como se impuso el cristianismo. Recordemos que Anneliese Michel es una alemana que, mira, según los registros, fue poseída por más de 20 demonios. Y durante mucho tiempo se trabajó, al menos cuando se autoriza el exorcismo, se trabaja sobre esta persona que finalmente muere. Y que da pie a la película El exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose. Podremos tener algunos sonidos. Estamos viendo imágenes por el momento, también estamos buscando atentamente los sonidos para hacernos una idea de lo que pasa con Anneliese Michel. Escuchemos audio. Wo Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Weil Ewigkeit. Esos son registros verdaderos. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Imagino que mi señora en ese minuto lo cortó, así que... Pero estos son los Que la registros... última imagen es muy fuerte. La Así última es. imagen se va viendo el deterioro físico en la progresión de imágenes que teníamos preparadas, pero la última es muy potente. Y a mí hay cosas que me llaman la atención dentro de los exorcismos. Primero lo que apuntabas tú. Siendo muy honesto, nunca he podido escuchar a alguien hablando en lenguas antiguas, hablando en latín, qué sé yo. Pero es uno de los elementos que, si de ser así, a mí me llamaría mucho la atención porque no tiene asidero que alguien de repente empiece a conocer lenguas antiguas como por ejemplo el latín. Y lo otro es el cambio de voz, que es un timbre que se escapa totalmente de un timbre femenino. Según los registros de los pastores que la trataron, que se llama Ernst Alt y Arnold Rentz, ellos fueron los que trataron, esta mujer estaba poseída por 6 demonios. 6 demonios del Antiguo Testamento, al menos que están registrados, porque en un pasaje al menos del ritual romano, el cura le tiene que decir que diga los nombres. ¿De quiénes son? Y cuando dice los nombres, bueno, quiere decir que se va manifestando esta entidad y se puede ir expulsando. Si él no reconoce los nombres, es muy difícil, según las actas, al menos poder expulsarlo. Recordemos también que el mal, como entidad, el mal son almas que están en un supramundo. Eso es lo que se señala. Y el origen del mal está en la región del príncipe de las tinieblas, que es lo opuesto a la luz en la tradición, y esto data de antes del Big Bang, Jean-Philippe, o antes de la creación para los cristianos. El bien y el mal en una lucha eterna en el universo, y esa lucha que se traslada al ser humano. Tenemos un segundo caso
que es un famoso caso en España, que es de una mujer que se llama Marta. Lo hemos traído porque vale la pena recordar estos grandes secretos que hay y que son fuente para sostener, y así fue la historia del cristianismo se ha sustentado en estas dos, en inculcar, por decirlo, esta lucha contra el mal, pero al mismo tiempo promoviendo muchas veces el miedo en las personas. Y Jesús dice, no tengáis miedo. Queridos amigos de dirección, sé que esto probablemente va a hacer que algunos no puedan dormir muy tranquilos, pero me gustaría poder ver no solamente ver la imagen, sino escucharla, tener todo lo audiovisual, si es posible, por favor. No tiene molestia en la garganta. Esta semana he estado todo tranquila. No digo ahora, después de... Y 1, 2, 3, 4. La hago entrar y después se lo veo. Son María, por el nombre de Jesús, en juguete, ya te lo he dicho, por el nombre de Jesús, mira. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. Jean-Philippe, este es el caso de Marta. Esta Marta fue exorcizada por el sacerdote Antonio Fortea entre el año 2002 y el año 2008. Y según se cuenta, tuvo que combatir contra 40 demonios que habían poseído a esta niña que se llama Marta. Ahora, ella, según los registros, había participado de sectas satánicas y había hecho la invocación del demonio. La invocación del demonio es lo peor que uno puede hacer, porque le abre la puerta a estos espíritus superiores y malignos. Por eso siempre hay que decir que lo primero, como lo dijo Jesús, no tengáis miedo, porque cuando uno no tiene miedo, su aura protectora, digamos, es invulnerable. Pero cuando uno llega a invocarlo, es lo peor que puede hacer.